usar este botón. Entonces, logaritmo común es un logaritmo base 10. Y cuando un logaritmo tiene base e, es un logaritmo natural. La base e, como vemos, la e es un número irracional. Y este número irracional va a tener tantos decimales como lo permita su calculadora. Dependiendo de la marca y modelo de calculadora, usted va a tener tantos decimales como se lo permita. Pero lo importante aquí es que su calculadora solo tiene logaritmo común y logaritmo natural. Ya si esta base, usted va a operar una base diferente, entonces ya hay que hacer otro proceso. ¿Cómo van a entrar los datos a la calculadora? Bueno, usted en su calculadora aprieta el botón de logaritmo y le va a aparecer, normalmente, le aparece L o G en la pantalla y le aparece en algunos casos un cuadrito, en algunos casos le aparece una rayita ahí y en otros casos le va a aparecer que abre un paréntesis. Ahora, lo mismo va a ocurrir con el logaritmo natural. Puede que le aparezca, cuando usted presione el logaritmo natural, todo esto depende de la marca y modelo de calculadora que usted tenga. Puede que le aparezca un cuadrito, puede que le aparezca una raya, puede que le abra un paréntesis. Todo esto depende de la marca y modelo de calculadora. Lo que sí usted tiene que hacer, si le abre un paréntesis, es cerrarlo. Cierre el paréntesis. Cuando escriba lo que va adentro, o sea, el argumento. ¿Y por qué es importante agrupar? ¿Por qué es importante que usted agrupe el argumento? Supongamos que usted tiene escrito así. Usted tiene logaritmo x más 3. Para usted en este momento, el argumento del logaritmo natural solamente es la x. Porque ese más 3, usted al ver el signo más o el signo menos, usted tiene la idea de que ese se separa y que no es parte del argumento. Entonces, para que no quede esa duda, cuando usted tenga un argumento, agrupe. Porque así usted se evita problemas a la hora de hacer un cálculo. Porque así tiene claramente identificado qué es el argumento y qué no es argumento. Y siguiendo la hoja de generalidades, dice que el argumento debe de ser positivo. A la izquierda usted va a ver lo que dice logaritmos comunes y logaritmos naturales. Y en cada caso va a haber 3 propiedades. Vamos a aplicar esas propiedades que vemos ahí, tanto para logaritmos comunes como para logaritmos naturales. Y eso lo vamos a aplicar en polinomios. Cuando usted tiene una expresión, cerciórese que no es ecuación, que es un polinomio. ¿Cómo sabemos que no es una ecuación? Bueno, si fuera una ecuación, estuviese igualada a algo. Pero aquí no hay igualdad. Eso me indica que es una expresión polinómica. Perdón.
Cuando usted ya tenga identificado que es un polinomio, entonces cuente cuántos términos tiene. Recuerde que los límites de un término es un signo más, un signo menos. Entonces usted, de que ve aquí este signo más, usted dice, terminó el primer término y comenzó el segundo término. Cuando ve este signo menos, dice, terminó el signo anterior, el término anterior y comenzó otro término acá. Entonces, cuando usted tenga una expresión dada, cuente cuántos términos hay, porque me interesa saber si es un término o más de uno. Cuando hablo más de uno, puede ser cualquier cantidad. Pueden ser 2 términos, 3, 4, 5, los términos que sea. Entonces me interesa, o es uno o es más de uno. En este caso es más de uno, hay 4. Cuando hay más de un término y usted quiere aplicar las propiedades, entonces lo que va a hacer es que va a unir esa expresión en un solo término. Repito, al final usted lo que va a hacer es, va a contar cuántos términos hay y como en este caso hay más de uno, usted va a unir esta expresión en un solo término. Veamos cómo lo hacemos. Lo primero que hacemos cuando vamos a unir es que vamos a igualar los logaritmos. Cuando digo igualarlos, es que voy a igualarlos sin coeficientes. Entonces aplico la propiedad número 3, donde me dice que un coeficiente pasa a ser exponente del argumento. Miren, el coeficiente pasa a ser exponente del argumento. El segundo término no tiene coeficiente. Este tercer término tiene un coeficiente negativo, pero no importa. La tercera propiedad me dice que usted tome el coeficiente, no dice qué signo, dice que tome el coeficiente y ese coeficiente pasa a ser exponente. Miren, no importa si es negativo, si es fraccionario. Y lo mismo con el último término. Entonces, la tercera propiedad me dice que lo que es coeficiente del logaritmo pasa a ser exponente del argumento. Ahora, como ustedes pueden notar, algunos términos se suman y otros términos se restan. Y si vemos la propiedad 1 y la propiedad 2, en la 1 hay una suma y en la 2 hay una resta. Y eso quiere decir que en la 1 hay multiplicación y en la 2 hay división. Entonces, como hay términos que se suman y términos que se restan, usted va a abrir un logaritmo y como argumento va a ser una fracción. Y de los términos que se suman, ojo, va a tomar el argumento. Note que aquí solo estoy tomando los argumentos. Miren. De los términos que se suman, solo estoy tomando el argumento y lo mando al numerador. Y de los términos que se restan, tomo solamente el argumento y lo mando al denominador.
Miren, de los términos que se suman, tomo el argumento y lo mando al numerador. Y de los términos que se restan, tomo el argumento y lo mando al denominador. Y ahí tenemos ya la expresión como un solo logaritmo. Entonces, cuando usted tenga más de un término, usted va a unir. ¿Preguntas acá, jóvenes? Ahora, ¿qué sucede cuando usted tiene en una expresión un solo término? Ya vimos que cuando hay más de un término, usted va a unir. Pero tenemos este polinomio que no es ecuación, pero un solo término. Entonces, cuando tenemos un solo término, vamos a separar usando las mismas propiedades, solo que en este caso son logaritmos. Ahora, hay un detalle aquí. Usted no a todo le va a meter logaritmo. Usted va a simplificar las expresiones dadas. Por ejemplo, esa raíz es una raíz, un tercio. Vamos a cambiar esa raíz a exponente. Entonces, no vamos a aplicar logaritmos. Vamos a cambiar esa raíz a exponente. Y ahí cambiamos, y noten que esta es ley de exponentes, esto no tiene nada que ver con logaritmo. Lo que se hace en este momento es cambiar a exponente esa raíz. Ahora, este 3 que está aquí está elevando todo el argumento. Entonces, siguiendo la línea de que estoy simplificando con ley de exponentes, entonces voy a aplicar el logaritmo hasta que haya simplificado la expresión. Y vemos que en el denominador hay una diferencia de cuadrado. Miren, esto nada que ver con logaritmo. Esto es factorización. Y no he usado todavía ley de exponentes. Perdón, no he usado todavía logaritmo. Estoy usando ley de exponentes en el primer paso y para el segundo paso utilizo una factorización. Este 3 lo voy a aplicar usando leyes de exponentes. Vamos a simplificar y sigo usando leyes de exponentes. Y noten que todavía no he usado logaritmo. Entonces noten que no necesariamente ustedes le van a meter logaritmo a todo lo que esté ahí, sino que ustedes cuando tengan una expresión, ustedes van a simplificar lo más que puedan esa expresión y van a utilizar logaritmos solo en caso de ser necesario. Ahora, es importante
que usted aplique, por ejemplo, en este caso, leyes de exponentes, porque son las leyes que usted ya conoce, ya está más familiarizado, y trate de dejar por último lo que es logaritmo, porque ya es mejor aplicárselo a una expresión simplificada, porque eso es lo nuevo que usted va a operar. En este momento, en el primer paso, se cambió la raíz a un exponente. En este segundo paso, lo que se hizo fue, se factorizó. Y en este tercer paso se aplicó el exponente de todo el argumento al argumento. Ya en este punto es donde usted ya, aquí sí vamos a aplicar ya logaritmo. Aquí tenemos valores que se están multiplicando y valores que se están dividiendo. Entonces, aquí vamos a aplicar de un solo la ley o la propiedad 1 y 2. Y si recordamos el ejemplo anterior, dijimos que los valores que se suman, el argumento va al numerador. Y de los valores que se restan, el argumento iba al denominador. Entonces, aquí, lo que se suma sale del numerador. Miren, lo que se suma sale del numerador. 2x más 5 a la 6. Y lo que se resta sale del denominador. Entonces noten que aquí estoy aplicando la primera y segunda propiedad. De los términos del numerador me dan un logaritmo de suma. Los valores del denominador me dan un logaritmo de resta. Y por último, aplico la tercera propiedad, que me dice que si un argumento tiene un exponente, ese exponente pasa a ser coeficiente. Y ahí tenemos ya separada la expresión. Entonces noten que de una expresión de un solo término, en este momento salieron 4 términos. Y estas son las dos operaciones que usted va a hacer. Va a unir o va a separar. Por eso es que de entrada usted tiene que contar cuántos términos hay. Si hay uno o más de uno. Y cuando hay más de uno, no importa cuántos más de uno. Porque la cosa es, si hay uno, si hay solo un término, usted va a separar, como en este caso. Si hay más de un término, usted va a unir. Veamos otras preguntas antes de continuar, jóvenes.
Veamos otro caso. Cuando usted ya trabaja con los logaritmos y ha estudiado un poco más a detalle el tema, se va a dar cuenta que los logaritmos tienen un montón de versatilidades y facilidades. Y vamos a hablar de una de ellas. En este caso tenemos una expresión de 4 términos. Entonces, como hay más de uno, recuerden, no importa cuánto más de uno, con que haya más de uno, usted ya sabe que debe de unir. Ahora, el logaritmo es base 7. Y usted tiene propiedades para logaritmos comunes y naturales. Estas mismas propiedades, si ustedes se fijan en las comunes y las naturales, la primera, la segunda y la tercera son similares. La primera con la primera, la segunda con la segunda y la tercera con la tercera. Quiere decir que para logaritmos de cualquier base va a aplicar las mismas 3 propiedades. Ahora, usted va a unir. Entonces, usted va a decir, bueno, como voy a unir, tengo que cambiar estos coeficientes. Y aplicando la tercera propiedad, entonces, ese 6 pasa a ser exponente de x más 3. El segundo término no tiene coeficiente, entonces lo copia tal y como está. Ahora, estos que están aquí, ojo, porque vamos a ver un poquito más a detalle despuesito, después de hacer el ejemplo. Ese 9 pasa a ser coeficiente, pasa a ser exponente. Ese 4 pasa a ser exponente. Y como pueden ver, ya los coeficientes son iguales, o sea, no hay ninguno. Técnicamente es 1, ¿verdad? Pero no hay ninguno. Y lo que tengo son términos que se suman y términos que se restan. Entonces, este me permite abrir una fracción y voy a colocar, ojo, no se le olvide, solamente los argumentos. Cuando usted va a unir y abre una fracción para unir, solamente van a ir los argumentos. No se le olvide. No va a ir el logaritmo porque el logaritmo está fuera de la fracción. X más 3 a la 6. X más 1. X más 2. Ojo, solo los argumentos. X más 2 a la 4.
Ahora, ya unimos esa expresión, pero cuando usted une la fracción, se da cuenta que este x más 2 a la 4 se puede simplificar con x más 2 a la 9. Y le queda logaritmo base 7. Abre una fracción. X más 3 a la 6. Y abajo le queda x más 1. X más 2 a la 5. Y este último paso no es de logaritmo, es una simplificación de una fracción compleja. Entonces usted tiene que estar abusado de esto, ¿verdad? Que no a todo usted le va a aplicar logaritmo, pero sí debe de ir simplificando. Ya sea, como vimos, fuimos factorizando, fuimos simplificando exponentes y ahora estamos simplificando una fracción compleja. Entonces, ten en cuenta esos detalles, porque no a todo le va a meter logaritmo, pero sí necesita otros procesos para poder simplificar una expresión dada. Y ya en este caso, usted tiene unido esto que está aquí. Preguntas acá, jóvenes. Ahora, simplificamos este mismo ejemplo, pero desde el punto de vista del logaritmo, porque aquí se simplificó desde el punto de vista de fracción compleja. Pero aquí lo vamos a simplificar desde el punto de vista del logaritmo. En este momento, cuando usted tiene esta expresión, vamos a cambiarle color a esto que está aquí. Note que cuando nosotros tenemos ese logaritmo, vamos a copiar lo demás para que no nos esté faltando ahí. Note que usted aquí tiene un coeficiente multiplicando un logaritmo. Y usted tiene aquí otro coeficiente multiplicando otro logaritmo. Pero me doy cuenta que esos logaritmos son iguales. Iguales en dos aspectos. Tienen la misma base, porque ambos son logaritmo base 7. Y tienen el mismo argumento, o sea, x más 2. Entonces, cuando hablo de que los logaritmos son iguales, dos cosas a tomar en cuenta. La base del logaritmo y el argumento. Entonces, como son iguales, yo opero los coeficientes.
Y digo, menos 9 más 4, menos 5. Y copio el logaritmo, ya que es el mismo. Y si usted resuelve esto que está aquí, le va a quedar este mismo resultado. Ahora, ¿cuál es más fácil de simplificar? Bueno, sucede que aquí, en el primer ejemplo, lo vimos con simplificación de fracción compleja. Y en este momento lo vimos como simplificación de logaritmos. Ahí el que usted quiera utilizar, con el que se sienta más cómodo y se le haga más fácil. Esta es la ventaja que ofrece el logaritmo, que un mismo ejemplo usted lo puede desarrollar de diferentes maneras y va a llegar al mismo resultado. O mejor dicho, aplica el proceso antes de una manera o lo aplica después de otra manera, pero con el mismo resultado. ¿Cuál es la clave aquí? Saberse las propiedades de los logaritmos y tener en mente simplificaciones, exponentes y cancelación de valores comunes. Preguntas acá, jóvenes. Como ven, esto no es algo que usted va a irse a la NASA y sabe resolverlo, pero sí requiere que usted tenga en mente exponentes, simplificaciones, fracciones y todo lo que implique cualquier simplificación. Por eso los logaritmos en el método 2, para que usted ya sepa hacer todo esto. Para mañana vamos a ver un par de ejemplos más y vamos a hablar de lo que llamamos el cambio de base, para ver cómo vamos a simplificar cuando nos toque tener una expresión dada y vamos a meter esos resultados a la calculadora. Por favor, tengan a mano la hojita también y para mañana listen su calculadora que la vamos a estar utilizando. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de irnos? No, Luis. Bien, voy a dejar esto para que le tomen foto y voy a subir la pantalla para que le tomen foto a los anteriores. Sí. Licenciado. ¿Te escucho, sí? En la parte de arriba yo tengo una duda. Ajá. Cuando estaba encerrando el argumento que le salía X más 1, solo encerró X. Entonces, ¿por qué solo encerró X? ¿Perdón? Cuando estaba encerrando el argumento, le salía X más 1. Cuando estaba explicando lo del argumento, no, arriba, cuando estaba explicando el comienzo antes de los ejercicios. Ajá. Ahí, X más 3. Ahí solo encerró X, pero ¿por qué solo X? Sí, porque 3 no es parte del argumento. Esa es la importancia de que ustedes ubiquen el argumento agrupado, para que se sepa qué es argumento y qué no es argumento. Es la importancia aquí lo que estoy resaltando es la importancia del agrupamiento, para saber qué es argumento y qué no es argumento.